Anuar Monroy Geriatra. Raúl López, especialista en manejo del dolor. Andrés Boadella, pediatra. Mario Nutis, ginecólogo. Hablemos de salud. Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Salud. Mi nombre es Estrella Redondo y el día de hoy me encuentro nuevamente con los doctores Anuar Monroy, Mario Nutis y como invitado especial el doctor Gracia. Doctor Gracia, ¿cómo se encuentra? Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Saludo a mis colegas. A usted, doctor. El día de hoy les tenemos un tema muy importante que hemos visto y creo que todos vivimos día a día, que son las emociones, algo que no puede faltar en el ser humano, doctores, estamos de acuerdo. Doctores, ¿ustedes cómo ven cada uno en su área este tipo de emociones, lo que es la tristeza, es felicidad, es sentimientos como guardados, por así decirlo, un poquito más coloquialmente? ¿Cómo lo ven en sus áreas? ¿Esto puede desenfrenar o dar raíz a nuevas enfermedades? ¿Qué me pueden decir al respecto? Sí, mira, Estrella, déjame comenzar hablando de esto. Yo creo que se puede presentar de muchas maneras. Hablar de emoción no necesariamente puede ser estoy contento, puede ser algo sano. También puede desencadenar problemas que pueden llegar a enfermedades o simular enfermedades. Y pues ahora estamos de lujo por la invitación especial de Doctor Gracia, que nos va aquí a guiar y platicar un poquito más de esto. Por ejemplo, yo tengo pacientes, Doctor Gracia, y lo recibo, el paciente empieza con su molestia de fatiga, me siento fatigado, fatigada, ya no suelo disfrutar lo que hacía antes me gustaba pintar, antes me gustaba salir a caminar, o simplemente la esposa me dice, oiga, mi esposo se la pasa enojado, por cualquier cosa reniega, grita, y entonces es cuando empiezan ellos mismos a dar diagnósticos, a lo mejor tiene un problema de anemia, a lo mejor tiene un problema de tiroides, etcétera. Entonces aquí es donde es muy importante comenzar a platicar con el paciente, comenzar a obtener una buena historia clínica y de allí, pues, a raíz de allí, comenzar hacer el diagnóstico correcto. No sé qué tipo de pacientes tienes tú. Pues sí, yo creo que quisiera que nos explicara un poquito más, Edgar, ¿verdad? Acerca de que, por ejemplo, también desde que uno entra al cuarto de exploración, ¿verdad? De la impresión que uno tiene con el paciente o de ese... Veces vemos desde antes del interrogatorio cómo el paciente se puede sentir. Hay veces que como médicos nos damos una idea más o menos con qué tipo de emoción vamos a tratar con este paciente que sufre de dolor crónico, de embarazo, depresión, ansiedad. O sea, yo creo que ahí viene que nos expliques un poquito de qué son los signos que tenemos que buscar o qué es lo que el paciente nos puede enseñar antes del interrogatorio. O sea, Primero que nada, muchas gracias por las invitaciones, mis colegas y Estrella, la moderadora. El área de la salud mental es un área muy álgica que no puede funcionar generalmente por sí mismo. El enfoque del paciente de la salud mental es multidisciplinario. Yo agradezco, he recibido consultas, pacientes referidos por mis colegas y por otros colegas que mantienen esa disposición que menciona el doctor Nutis, Mario. Entran a la sala de observación, al cuarto, establecen el contacto, ellos van pensando en su área de especialidad, pero notan muchas veces algo que no está del todo bien con la interacción con el paciente, con la descripción de los síntomas. Puede haber miedos, puede haber resistencia, puede haber pena, una serie de emociones que van a interferir con lo que llamamos con el Therapeutic Alliance en inglés, que quiere decir la asociación de diagnóstico y de tratamiento. Lo primero que tenemos que hacer, Mario, es establecer cómo se hace el diagnóstico de las enfermedades de la salud mental. En el área de la salud mental no existe estandarizado un examen de sangre, un electrocardiograma, un electroencefalograma, aunque cada vez se está avanzando más en esto, aún estamos en pañales para decirle al paciente en la visita ginecológica
o de medicina general, geriatría. Gracias a los resultados del laboratorio, usted tiene un problema de tiroides, tiene un embarazo de tantas semanas y está de tal manera. En el área de la salud mental no podemos contar con eso aún. Entonces basamos en la sagacidad clínica del profesionista, que tiene que salir de su área de especialidad y adentrarse en el área de la salud mental para determinar si hay algún problema que necesita el apoyo de la multidisciplina, en este caso del psiquiatra. Entonces, al establecer esto, es una serie de preguntas que afectan el estado de humor, la conducta y las consecuencias en el día a día de nuestro paciente, su funcionabilidad, tanto personal o como de su trabajo. Perfecto, doctor, gracias. Muchas gracias. Ahí en casita el tema está muy interesante. No se vayan, vamos a un corte comercial y regresamos para seguir aprendiendo lo que los doctores tienen para compartirnos. Y ya estamos de regreso aquí en Hablemos de Salud con el tema de las emociones y cómo las podemos ver día con día y sus diagnósticos. Doctores, ¿qué me pueden decir más sobre este tema tan importante? Mira, yo creo que Lalo, Edgar estaba tocando un punto muy importante, ¿verdad? De que no hay un laboratorio, no hay una forma de hacer diagnósticos en lo que son emociones, ¿verdad? No hay un diagnóstico como, yo encargo una prueba de embarazo y le puedo decir a la paciente que está embarazada. Pero tocando ese punto, doctor Gracia, si uso yo cuestionarios que me ayudan a hacerle ciertas preguntas a los pacientes y tener más o menos una idea de cuánta depresión tienen, cuánta ansiedad, si es depresión, ansiedad o si es algo que no es tan preocupante. O sea, no hay laboratorios, pero sí nos podemos basar también de ciertos... Ahondando más al tema, ¿sigue siendo el apoyo clínico la habilidad de identificar la anamnesis, que es la entrevista, lo que le permite al clínico, en este caso a un ginecólogo obstetra, a un geriatra, cómo definir si esto está al límite o puede ser algo patológico y sobre todo si necesita ayuda? Acaba de mencionar Mario una forma importante que usamos para respaldar lo que nosotros llamamos un diagnóstico provisional, un diagnóstico definitivo. Tienen múltiples nombres, cuestionarios especializados para ciertas enfermedades, ansiedades. Tenemos una clasificación por lo menos de 6 de ellas, muy comunes, o los diferentes tipos de depresiones. Tenemos tantos instrumentos que miden precisamente qué tan intenso, qué tan fuerte es esa respuesta y cómo afecta el día a día del paciente. Y en el caso de Mario Nutis, el embarazo, qué respuesta puede tener, favorable o desfavorable. Sí, esa es la forma en que nosotros establecemos los diagnósticos para que el paciente no sienta que estamos escribiendo lo que nosotros pensamos en la frente.
Sí, en la entrevista que tengo yo con nuestros pacientes, comento todo esto. El decirle al paciente que no hay una forma directa, fidedigna o 100% eficaz, no nos hace ver como malos doctores. Nos hace ver que estamos precisamente presentando más sensibilidad y respuesta para establecer un contacto mejor con nuestros pacientes. Sí, Edgar, yo pienso que para llegar a ese punto, no podemos dejar fuera de que cuando va el paciente con nosotros, primero tenemos que descartar obviamente cualquier patología orgánica, descartar que realmente sus exámenes de laboratorio están bien, que no hay una enfermedad que esté ocasionando esos síntomas. Ya una vez descartando alguna patología en sí, es cuando ya comenzamos a pensar, ok, esto ya parece algún problema afectivo, problema del estado de humor, y es cuando referimos. Pero yo creo que también es muy importante, esos cuestionarios que estamos hablando son muy importantes, son cuestionarios de escrutinio y también cuestionarios para seguir evaluando en caso de que llegan a salir positivos, seguir evaluando ya cuando tienes al paciente con tratamiento, si está mejorando, está empeorando. Y entonces siempre es muy importante hacer esos cuestionarios, pero a veces los doctores quizá no quieran hacer sentir al paciente incómodo porque es una enfermedad que a veces o muchas de las veces el paciente cree que no es una enfermedad, cree que es algo normal, cree que es algo que ellos pueden solucionar sin medicina, sin tratamiento. Y muchas veces la sociedad, sobre todo hispana, tenemos esa cultura del problema psiquiátricos realmente que no, eso yo solo, o buscan a doctor Google y quieren casi evitar, les tienen miedo a las medicinas, ni siquiera ni se diga la palabra psiquiatría, ¿verdad? Correcto. Yo creo que sí es muy importante eso, ¿verdad? Porque al decirle yo a un paciente que la voy a referir con un psiquiatra, créeme, Edgar, que pienso 1000 veces en decir esa palabra antes porque veo la respuesta de ellos, ¿verdad? O sea, psiquiatra, ¿qué me está diciendo, doctor? Que estoy loco, ¿verdad? Entonces, oír esa palabra es fuerte. Entonces, sí es importante hacer esos diagnósticos bien. Claro. Entonces, aquí, primeramente, decirle a nuestros personas que nos están viendo ahora, pues educarlos, no tengan miedo. Es algo normal, no somos los primeros ni los últimos. Y pues, no sé, ahorita en el siguiente bloque podremos quizá hablar más de diferentes patologías. Con todo gusto. Así es, ya escucharon, la salud mental es importantísima. Por eso no se vayan allá en casita para seguir escuchando de este tema. Y estamos de regreso aquí en Hablemos de Salud. Y para comenzar, doctor Gracia, le tengo una pregunta. Usted nos comentaba lo importante que era tener una buena comunicación cliente-doctor, y es donde yo me pregunto, ¿por qué la importancia? Y, por ejemplo, en este caso, la depresión es solamente estar triste. ¿Qué tipo de depresión hay? ¿Cómo hace usted para poder expresarle y darle bien la información a sus pacientes? Porque me imagino que es algo difícil escucharlo. Gracias por dejarme ahondar en eso.
y ha mencionado precisamente varios elementos que crean una resistencia, primero a establecer un diagnóstico y después a un plan de tratamiento. Es muy importante en el área de la salud mental no generar esa resistencia de que es el doctor y no le puedo decir cómo me siento porque o no quiero o me da vergüenza o simplemente no tiene por qué saberlo. Entonces, la forma de presentarse el doctor con el paciente potencial es muy importante. Ha habido casos en que yo le pregunto a mis pacientes cómo quiere que le hable, cómo le dicen. Hay muchos casos en que no uso bata para no establecer esa barrera. Eso es muy importante. Número 2, definir de lo que estamos hablando para mantener el mismo lenguaje. El doctor Mario, el doctor Monroy, tienen un acervo, una forma de expresarse que ellos encuentran fácil para que sus pacientes lo entiendan y mantengan la fluidez y la confianza con el paciente. Lo mismo en el caso de la salud mental. Entonces, yo siempre empiezo dándome una idea qué tanto sabe nuestro paciente de eso y defino qué es una depresión. Pero para eso primero hay que definir lo que es el estado de humor o el estado de nuestras emociones, afectivo en español. Para mí la forma más fácil es si tuviéramos hipotéticamente una caja y en esa caja pusiéramos todas las emociones. En una clasificación fácil es las emociones positivas y las emociones no tan positivas. Juntando esto es el estado de humor de usted, de nuestros colegas, mío, de los que nos están viendo. ¿Sí? Entonces, las emociones no tan positivas, trato de no usar una palabra negativa porque tiene impacto. ¿Sí? Va desde estar triste, estar enojado, estar frustrado. ¿Cuántas emociones conoce usted? Hay muchísimas. Y no son lo mismo estar enojado y frustrado o estar agravado. Si nos vamos al diccionario, son diferentes. Entonces, hay más de una depresión, no necesariamente estar triste. Si Claro. el estado de humor es negativo, Y perdón que esas interrumpa emociones. ahí, porque también en nuestro caso de ahí me llegan pacientes, no duermo, ¿sí? No me puedo concentrar en mi trabajo, se me están olvidando las cosas, empiezan a preocupar por demencia, piensan que ya tienen Alzheimer. Claro, y empiezan a pensar, o tengo esto X o Y, diabetes, colesterol, y ya hasta tienen miedo y a revisarse la sangre. No sé qué tipo de pacientes. Sí, ¿no? Me pasa muy común, por ejemplo, bueno, ya que dijiste ahorita iba a interrumpir aquí poquito, ¿verdad? Son como los emojis, ¿verdad? Sí, sí. Que cuando estás triste y tienes una lágrima, pero no es lo mismo que cuando tienes varias lágrimas, o sea, es como que enseñar diferentes niveles. A mí me pasa en las personas con menopausia, ¿verdad? Que creen que las hormonas que sí tienen que ver con muchas de las emociones, entonces, pero ellas creen que con una pastilla de hormonas voy a hacerlas cambiar de estos cambios de emociones. Entonces, por eso yo creo que es multidisciplinario, ¿verdad? Primero ver que no tengan hipotiroidismo, primero ver que no tengan una depresión real y luego ya hablaríamos de hormonas. O sea, como que todo es un conjunto. Por eso muchos pacientes con menopausia sí llevo a referirlos con el psiquiatra porque traen otras cosas que se agravan con la menopausia. Claro, y ahorita que traes ese tema, a mí llegan conmigo y pidiéndome hormonas, reemplazo hormonal, y dentro del aspecto médico, yo soy enemigo de las hormonas por factores de riesgo de cáncer cardiovascular, y es donde digo, ¿sabe qué? Tiene que ir a hablar con su ginecólogo y experimentar más del tema, realmente es realmente algo necesario, ¿no? Exacto. O sea, yo les diría, las hormonas son nada más importantes y que sirven al 100% cuando son los bochornos, pero no para la depresión. Aquí es cuando venimos y aparte de hablar de síntomas de menopausia, hay que ver que no sea una depresión real. Yo creo que sería importar esto en el otro segmento. Así es, pues ya escucharon en casita un tema de tan importancia y cómo lo vamos desarrollando día con día y lo vemos no solamente en el sentimiento de la tristeza. Vamos a un corte comercial y regresamos, no se vayan.
Y ya estamos aquí de regreso en Hablemos de Salud. Y con el tema de las emociones, tanto positivas, negativas, como lo hemos visto, que son la depresión, la tristeza y los desarrollos que tiene después de esto, una vez teniendo ya su diagnóstico, doctores, yo tengo esta pregunta. Ok, va el doctor es con ustedes, sea doctor general, con su doctor de confianza o etcétera. ¿Qué sigue? Bueno, ya cuando tenemos el diagnóstico de un problema de psicoafectivo o depresión o problemas del estado de humor, de los diferentes tipos de diagnósticos psiquiátricos que existen, primeramente es platicar con el paciente, decirle que este es un problema, que es un problema cómo tratar diabetes, que es un problema cómo tratar colesterol, como hipertensión, no es nada del otro mundo, porque muchas veces creen que este problema ya es de otro nivel, de otra serie. Primero darles la confianza que no son los únicos ni serán los últimos. Primero eso hay que educar al paciente. Después de educar al paciente, ver qué grado de problema tenemos, porque pueden ser problemas leves, pueden ser moderados, pueden ser severos. Por ejemplo, si es una depresión severa y el paciente dice es que ya estoy pensando en hacerme daño o hacer daño a alguien más, es donde tenemos ya que intervenir, es como una urgencia, es como tener un infarto al corazón. Entonces ahí es cuando tenemos ya que acudir directamente con el psiquiatra, agarrar el teléfono y los mandamos para allá. Otro es que empezar también educación, este es el tratamiento, estas son estas opciones, obviamente incluye el psiquiatra, pero a veces por el mismo problema psiquiátrico es difícil que el paciente comprenda que tenemos que hacer estos pasos. No sé cómo tú abordas estos pasos. Sabes que quisiera tocar aquí ese punto porque, como habíamos hablado antes, hay mucha resistencia del paciente para ir con un psiquiatra. Eso es de primera vez. Eso es algo que pasa muy común, ¿verdad? Al decir la palabra psiquiatra va a ser muy difícil mandar al paciente por una referencia inmediata. Entonces, ¿cómo abordarlo? En mi caso, trato de tocar esa palabra psiquiatra muy poco, ¿verdad? Trato de decirle, voy a tratar de mandarlo con un colega médico, que trata síntomas de menopausia, así les digo, en lugar de decirle directamente psiquiatra, señora, porque usted necesita un psiquiatra. O sea, ahí es difícil. En mi caso sí, yo veo mucha resistencia a los pacientes para ir con el psiquiatra, y si doy la referencia, no llegan a ir contigo. Entonces sí, doy la referencia, pero muchos de ellos no ni hablan a tu oficina. Entonces yo creo que sí es importante, cuando se hace el diagnóstico, ver esa paciente. A veces se necesita ver varias veces, ¿verdad? Para irla convenciendo poco a poco que, mire, no es que necesite, no que tenga un problema de locura, ¿verdad? Pero sí un psiquiatra puede ayudarla para hacer el diagnóstico adecuado, y a lo mejor no es depresión, es ansiedad, porque muchos de estos síntomas se contraponen, ¿verdad? Tomando como referencia a casos que, gracias por la confianza, han referido, muchas de las estrategias usadas por los doctores con amplia experiencia clínica es, enfrente del paciente, lo acaba de decir el doctor Monroy, el doctor Montis, Mario y Anuar, toman el teléfono y hablan enfrente del paciente. No queda nada oculto, no queda nada escondido. Cuando el paciente siente que es más clara la conversación, y cuando ve la importancia que están descifrando, que están exhibiendo sus clínicos, les da un aliciente para continuar con el siguiente paso. Entonces, sus estrategias clínicas incluyen eso, sí, porque muy raramente, como dicen los doctores, van a ir de primera vez con un psiquiatra. Usar palabras análogas, no mencionar ciertos nombres como depresión en lugar de decir trastorno del estado de humor, por qué se mantiene, abordar directamente el síntoma, por qué está tan enojado. Tenemos que ver que si eso tiene algo más. No usar ciertas palabras va a romper una resistencia al tratamiento, pero lo que ellos hacen, se lo digo de primera vez, es ellos me hablan enfrente del paciente, y eso está muy bien hecho porque no deja oculto nada. O la otra también es de que damos la información, te damos la información completa, y tú le hablas al paciente de una manera más personal,
y lo abordas diferente a como lo abordo yo, y eso convence al paciente de ir una vez a la consulta. El doctor Mario, es que cada caso va a representar Es algo diferente, un reto distinto. abordaje diferente. ¿Sabes qué? Quiero terminar antes de que nos vayamos. Ya lo vieron, un doctor psiquiatra aquí está en vivo a todo color, ser humano, carne y hueso. No le tengan miedo. Es un tratamiento en equipo que al final de cuentas nos va a ayudar a todos. Así es, allá en casa hay que normalizar hablar sobre la salud mental, que es igual de importante que cualquier otra enfermedad y síntoma. Nos vamos, pero no olviden vernos la siguiente semana por la misma hora y el mismo canal aquí en Hablemos de Salud. Yo soy Estrella Redondo, doctor Anuar, doctor Mario, muchísimas gracias como siempre. Y a nuestro invitado especial, el psiquiatra doctor Gracia. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, nos vemos para el próximo programa. Anuar Monroy, geriatra. Raúl López, especialista en manejo del dolor. Andrés Boadella, pediatra. Mario Nutis, ginecólogo. Hablemos de salud.